también resucitó como hombre. Y ahí fue cuando, a través del nuevo nacimiento, Él fue cabeza de esa nueva creación. En el momento en que Él resucitó, fue cabeza de una nueva creación. Y gracias a eso somos redimidos y tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y todo, obviamente, es por fe, creyendo en su nombre, en su palabra. Y también tenemos que entender que en el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, una nueva vida nace en nosotros. Pero también entendemos que está la vieja creación. Dios vino hecho hombre representando a la vieja creación y Él la mató en la cruz. Y tenemos que apropiarnos de eso por la fe. Por la fe todos los días tenemos que creer que estamos muertos y vestirnos del nuevo hombre. Todos los días. Porque a veces creemos que, o sucede, que quizás hoy yo puedo leer una palabra y pienso que eso me va a durar toda la semana. Y no es así. La palabra se aplica también a nuestra experiencia en nuestra vida diaria. Entonces, la palabra también nos enseña a meditar en ella cada día. Y ahí entendemos, y es eso lo que nos anima, nos da ese gozo, porque la palabra dice vestidos. ¿Y qué nos enseña eso? Que tenemos que, o sea, es decisión nuestra. O sea, la palabra dice vestidos. Entonces yo decido si me quiero vestir o no. Yo decido si estoy con mi orgullo o no. No es que viene Dios y te va a vestir todos los días. No, eso es decisión nuestra. Él en la mesa deja todo, pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión qué elegir. Si declararnos muertos por la fe en delitos y pecados y vestirnos de nuevo hombre, o seguir así como estamos. Porque días difíciles van a venir, y más en estos tiempos. Y quiero enseñar con esto también, que la salvación se cree que solamente es un perdón de pecados. Comúnmente se cree que solamente es eso. Pero es más que eso, en verdad es la vida de Jesús que se engendra en nosotros. Y nosotros, cuando esa vida se engendra en un bebé en Cristo. Pero para que esa vida interior crezca y ese carácter de Cristo se vaya formando en mí, en mi manera de vivir, en mi forma de ser, se puede decir, la tengo que alimentar. Y eso es por medio de la palabra, no por obras o por esfuerzo propio o por cosas que se dicen en redes sociales, psicologías, no. La única manera de alimentar nuestro hombre interior es por la palabra, y eso es lo que causa crecimiento en nuestro hombre interior. Y así es como sale a la luz el carácter de Cristo en nosotros. Pero es decisión nuestra, es nuestra decisión de qué nos queremos apropiar. Porque como dije, está todo servido, pero es nuestra decisión todos los días qué elegir. Y bueno, eso es lo que el enemigo también lucha, como dije anteriormente, todos los días. Porque nosotros creemos, a veces cuando estamos desanimados, dudamos y creemos que no somos hijos de Dios, empezamos a dudar. Cuando pecamos, cuando cometemos un error, ya no queremos congregarnos y el enemigo nos empieza a poner mentiras, le creemos. Por eso es importante
meditar en la palabra, conocer la verdad y entender que Dios, hagas lo que hagas, entendemos que obviamente todo pecado trae su consecuencia, pero Dios no quiere decir que no quiere decir que Dios te va a dejar. Dios se goza, Dios se deleita en un corazón quebrantado. Él siempre está esperándonos, hagamos lo que hagamos hecho, sea para bien o mal. Él siempre nos espera. Él quiere nuestro corazón. Y a veces pasa de que, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa cuando no conocemos la escritura? No conocemos la verdad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cometo un error y yo doy el paso, bueno, de venir a la congregación, de venir a la iglesia y me rindo. Pero yo, cuando me rindo con culpa. Me siento culpable de que hice esto, lo otro. Que no está mal. O sea, no está mal tener cierto reconocimiento de nuestro error. Está bien. Pero hay un extremo. Entonces, nosotros nos rendimos, nos inclinamos, pero en nuestra mente hay culpa, decepción, desánimo, de lo que me va a decir el pastor, de qué hago acá, de cómo me van a mirar, de lo que me va a decir el hermano, que esto y que lo otro. Y eso es algo que el enemigo va metiendo en nuestra mente. Y por eso es importante conocer esta verdad, que hagas lo que hagas. El Señor, cuando te mira a vos, Él no mira tu pecado. Él te ve a vos y ve a alguien santo, ve a alguien redimido. ¿Y eso por qué? Porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Lo creas o no? La vida de Cristo está en nosotros. Y es importante conocer esta verdad. Porque, y esto, la verdad el Señor estuvo tratando mucho estos días, de que el enemigo siempre, pero siempre va a tratar de que no entendamos esto, de que no tengamos revelación de esta palabra. De que cuando cometas un error, te va a decir, te va a mentir en la mente, te va a llenar de dudas, vas a empezar a dudar de que si soy hijo de Dios o no, de que si me vuelvo a congregar o no. Porque a veces podemos cometer un error, pero ya no nos queremos volver a congregar por el miedo al que nos dirán. Pero lo que importa es conocer, meditarla en la palabra y tener revelación de cómo nos mira Dios. Y eso yo les aseguro que es otro punto de vista, porque ya entendés y reconoces tu error, pero vos cuando te rendís con un corazón dispuesto a escuchar su voz. Y Él te dice que te ama. Su amor por vos es incondicional. No hay condiciones en su amor, porque a veces queremos volver perfectos. A veces es tanto el desánimo, se puede decir, el orgullo, que queremos hacer todo por horas. Quiero mejorar yo, pero yo con mis propias fuerzas, hacerme la mentalidad de que estoy mejorando. Pero no, la única manera de tener ese cambio es que la vida de Cristo vaya creciendo en nosotros hasta el punto en que se va a ver reflejado hacia afuera. Pero eso es por medio de meditar, de venir a los cultos, los estudios, también tener una intimidad, meditar en nuestra casa, porque no alcanza con el maná de los domingos. Porque, está bien, pasa de que en la semana no todos podemos asistir, pero no quiere decir que tampoco no podamos tener un momento con Él en nuestra casa. Y a veces ni eso tampoco hacemos, porque no solamente no podemos asistir en la semana, sino que tampoco tenemos un momento de intimidad. Y solamente vamos los domingos y a veces ni vamos. Y así, como nosotros físicamente, todos los días nos tenemos que alimentar, porque ¿qué pasaría, no? Si no nos alimentamos por una semana o por un mes o 2 meses. Y bueno, así es con nuestro espíritu, así es con nuestra vida en Cristo. Todos los días tenemos que alimentar nuestra vida por la palabra, no por ideas, por obras. La única manera de que la vida de Cristo en nosotros crezca es por la leche pura,
no leche aguada, ni una doctrina errónea, ni por esfuerzos propios, no. La única manera de que esa vida crezca es por medio de la palabra, solo por eso. Y quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 11 y 12. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y es lo que decía, Jesús ya hizo todo, Él ya proveyó todo. Como dije anteriormente, Él vino como hombre, murió en la cruz matando a la vieja creación, y cuando resucitó nació una nueva vida. Y eso hay que creerlo por la fe, hay que proclamar y todos los días, por fe, creer que estamos muertos en delitos y pecados y vestirnos de nuevo hombre. Y así, como dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Como digo, por la fe, creer que nuestro hombre interior está muerto y vestirnos del nuevo hombre. Y así, de ningún modo, vamos a obedecer al pecado. Pero si no hacemos eso, el pecado, además de traer consecuencias, también nos afecta mentalmente, causando desánimos y dudas. Y algo que también, otro punto, es que tenemos que meditar en la palabra, pero también ponerla en práctica. Porque ¿de qué sirve? Y esto habíamos hablado en mi iglesia hace poco. ¿De qué sirve tener conocimiento de la palabra y no ponerlo en práctica? ¿De qué sirve saberme la Biblia de punta a punta si no la pongo en práctica? Vivir un versículo vale más que todo el conocimiento que tengas en la palabra. Vivir un versículo, experimentarlo, experimentar esa nueva vida que hay en nosotros, no tiene comparación. Y el saber eso causa gozo, porque ¿entendés? Que hay una manera de ya no ser como soy. Hay una manera de que el carácter de Cristo se refleje en mí, de que los frutos del Espíritu salgan a la luz, que el enemigo no esté robando siempre mi gozo. Y me refiero al gozo, no a la alegría, porque la alegría es algo temporal, es algo exterior, pero el gozo es un fruto del Espíritu. Y gozo causa la palabra, pero el enemigo siempre quiere robarnos eso. Por eso es importante meditar, pero también poner en práctica, porque la práctica también causa experiencia. Y el Señor también quiere usarte y ser de bendición para otros, porque lo que Él experimenta en vos también lo necesita otra persona y Él te quiere usar. Y todo eso es por medio también de una decisión. Si, ¿qué decido? Si hacer mi voluntad o seguir la voluntad de Él. Seguir lo que Él quiere hacer en mí. Porque todos, yo y cada uno de ustedes tiene un propósito en su vida. Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. Ahora es decisión nuestra decidir si sigo esa voluntad o sigo la mía.
Porque va a pasar de que quizás en esa voluntad haya cosas que no nos gusten. Entonces hay que decidir si seguir mi voluntad, hacer todo a mi manera y de a poco que eso vaya causando desánimo porque Dios quizás no está de acuerdo en ciertas cosas, o seguir la voluntad de Él y seguir esos propósitos que Él tiene en su voluntad. Y siempre seguir la voluntad perfecta. No, ¿está bien? Está la voluntad buena, agradable y perfecta. Eh, un, un ejemplo que meditábamos con los chicos la otra vez era el ejemplo de, por ejemplo, el elegir pareja. Está bien, por ejemplo, si yo quiero estar con alguien, está bien, esa persona es cristiana, tiene un ministerio, pero al ser cristiana, bueno, sí entra en la voluntad buena de Dios, pero quizás Dios no está de acuerdo con esa decisión. Quizás Dios no está de acuerdo con eso que vos querés. Entonces, Dios también sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos y también sabe lo que puede apartarnos. Por eso no tenemos que decidir todo por nuestra cuenta, sino inclinar nuestro oído por un momento, escuchar su voz y ver lo que Él quiere decirnos, cómo Él quiere guiarnos. Y así ir dando pasos de fe, porque en ese camino van a venir circunstancias. Porque, como yo decía, yo puedo hacer mi voluntad y yo igual quiero eso, a pesar de que Dios no esté de acuerdo, y bueno, lamentablemente quizás yo al tomar esa decisión que Dios no quiere, Dios no puede cumplir conmigo ciertos propósitos por decisión mía. Pero si tomo la decisión, si yo medito en la palabra, conozco más de lo que Él quiere hacer conmigo y decido seguir su voluntad, si decido seguir la voluntad perfecta, eso es, eso es un buen paso, pero también trae consecuencias. Consecuencias, en el sentido de que van a haber pruebas, van a haber luchas, porque el enemigo va a querer ponerte piedras, tropiezos en el camino y hacerte retroceder y dejarte ahí parado. Damos el paso, está bien, pero ahí va a estar el enemigo, tratando de frenarte, tratando de ponerte dudas, tropiezos, hasta el punto de no, desistir. Pero no, si nosotros tomamos esa decisión de seguir su voluntad buena, agradable y perfecta y querer alcanzar esos propósitos que Dios tiene para mí, bueno, sí traerá pruebas, luchas, pero eso es parte de nuestra experiencia para esos propósitos. Y Jesús nos enseña en su palabra que Él siempre permanece fiel y Él siempre va a estar con nosotros en todo momento, inclusive ahora. Él está en medio nuestro y su vida también mora en nosotros. Y justamente quería meditar, para ir terminando, en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados o son llamados. ¿Y qué nos enseña esto? Que cuando Dios tiene un propósito en vos y vos tomás la decisión de alcanzar ese propósito, de dar pasos de fe,
van a venir pruebas y circunstancias, pero eso obra para bien. Eso es lo que te hace crecer, eso es lo que te hace experimentar, para que en un futuro, cuando llegue el momento de darte eso, lo que Él tenía preparado para vos, vos ya estés listo y Él te lo dé. Pero no hay que ser precipitado, porque a veces queremos, como dije, hacer todo a nuestra manera, e incluso cuando quizás también decidimos seguir su voluntad agradable, buena y perfecta. Quizás vamos siguiendo, pero nos emocionamos y vemos que todo está saliendo bien. Bueno, decido parar porque veo que no pasa nada. Quizás dejo de meditar. Total, todo está bien. Pero no es así. En esos momentos son cuando el enemigo ve una puerta y trata de hacerte retroceder. Pero por eso es importante meditar en su palabra y entender que todo ayuda bien. Y todo es para que nuestro hombre interior crezca. Que esa experiencia también sea de ayuda para otros y que se vea reflejado el carácter de Cristo en nosotros. Y sea que esa luz, que ese carácter se vea reflejado no solamente en nosotros, no solamente entre nosotros, sino también en el mundo. Y que venga una persona y te vea y diga, yo quiero lo que esa persona tiene. Y lo que tú tienes es la vida de Cristo, crecida, pero eso también si damos pasos. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué nos enseña este versículo? Bueno, como había dicho, que todo lo que se nos presenta por delante ayuda bien, pero el propósito de eso es que se refleje, que la imagen de Cristo esté en nosotros, que nuestra vida llegue a un estado de madurez alto, en un estado adulto, anciano, que ya se note un cambio en nosotros, que decidamos tomar, apropiarnos de los frutos del Espíritu y dejar a un lado las obras de la carne, porque sabemos lo que son los frutos del Espíritu, sabemos lo que es las obras de la carne. El fruto del Espíritu tiene amor, pero la carne no tiene eso. La carne es rencorosa. Los frutos del Espíritu te da ese valor, esa oportunidad, esa actitud de, por ejemplo, poder perdonar. Pero la carne no. La carne es rencorosa, orgullosa y no, yo no le voy a perdonar porque me hizo esto, esto y esto. Pero no. Los frutos del Espíritu hay amor. Y ese amor es lo que nos permite dar ese paso de que sin importar lo que esa persona nos ha hecho, deseamos perdonarla y sacar esas cargas de encima que quizás nos puede generar, ya sea en este mundo o mentalmente. Son pasos que tenemos que dar. La vida espiritual se vive por fe. Quizás por delante tengamos muchas circunstancias, pero no hay que ver lo que pasa en el exterior, sino tener fe. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, tenemos que entender que todo ayuda bien. Entonces, no ver la circunstancia, no ver que el sonido sale mal y anda un parlante solo, sino decidir enfocarme, tener fe
en que aún así la alabanza va a obrar y causar gozo en la vida de cada uno. Va a causar gozo en mí. Y son cosas que también decidimos que ver. Si ver y preocuparme en cómo sale el sonido o disfrutar, tratar de disfrutar de la alabanza. Está bien, sí, yo como responsable trato de solucionarlo, pero si ya no puedo, bueno, trato de disfrutar lo que se pueda y tener fe de que esa alabanza va a causar gozo en mí, va a causar esa emoción, o a pesar de las luchas, ese, ese gozo que me permite seguir y avanzar. Quizás también hasta en una canción de este puede hablar. Entonces, ya llega un punto en que hay que dejar ya de mirar lo que está pasando en el exterior, lo que vemos con nuestros ojos, y tener fe en lo que Dios puede hacer en eso, en lo que Dios puede obrar en nosotros. En el caso de la alabanza, bueno, veo en eso y espero que Él me hable. Inclino mi oído, escucho su voz, escucho lo que Él me quiere decir. Ya hay que dejar, llega un momento en que hay que dejar ya de tratar de solucionar todo a nuestra manera, tratar de hacer todo a nuestro modo, sino hay que llegar a un punto en que inclinar nuestro oído, rendir nuestro corazón a Él y escuchar lo que Él nos quiere decir. Y eso, la verdad, es algo precioso, porque, por ejemplo, en el caso de la oración, no, no está mal pedir. En Mateo 7 vemos que Dios nos dice que pidamos, hay un tema en eso, pero vemos que Dios nos dice que pidamos, está bien, pero llega un momento en que pedimos, 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 pero tiene que llegar a un punto en que tenemos que parar y escuchar lo que nos quiere decir. Escuchar, inclinar nuestro oído y ver cuál es el paso que yo tengo que dar para alcanzar quizás eso lo que alcanzar quizás de eso de lo que yo le pedí. Porque pedimos, pedimos y quizás no llega, pero es porque ni siquiera meditamos en su palabra y vemos lo que nos quiere decir. Entonces, son cosas que tenemos que meditar, conocer y poner en práctica. Hay que inclinar nuestro oído y Él siempre nos va a hablar, ya sea por la palabra, bueno, quizás por una canción también, y siempre a la palabra. Quizás está bien cantar, escuchar canciones, alabanzas, está bien, es parte del fundamento, pero hay que ir primeramente en su palabra, porque en su palabra estamos en su presencia. Entonces, ahí son en esos momentos cuando Él nos habla y nos dice lo que necesitamos hacer, o ese ánimo, ese gozo que necesitamos. Y aún si no tenemos ni siquiera voz, ni siquiera tenemos fuerzas para, aunque sea, decir algunas palabras, es tanto el quebranto, pero por fe también la palabra nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Entonces, a veces no sabemos ni siquiera cómo pedir las cosas, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesitamos. Intercede por nosotros en la oración y le dice a nuestro Padre lo que necesitamos. Y son también en esos momentos donde vos, aunque estés quebrantado, esas lágrimas, ese silencio, esa, esa manera de, de intentar hablar con Él, pero aún así no tenés fuerzas, igual eso dice mucho. Vuelvo a decir,
El Espíritu Santo sabe lo que necesitamos y Él intercede por nosotros. Pero también hay que permitirlo, hay que dar el paso también. Son, son pasos de fe los que hay que dar. Y vuelvo a decir, hay que aceptar lo que Él quiere para nosotros. Hay que aceptar lo que está dentro de su voluntad y seguirlo. Porque también Dios sabe, Él sabe lo que necesitas, pero Él también sabe lo que puede apartarte de Él. Entonces, es cuestión de dar paso de fe, meditar en su palabra y entender que todo ayuda bien, que Él quiere siempre lo mejor para nosotros y dar el paso de seguir su voluntad. Y bueno, eso es lo que quería compartir el día de hoy. Hay mucho más por meditar, la verdad. Eh, Estoy muy agradecido también por lo que el Señor, eh, a pesar de las circunstancias, Él me da entendimiento y revelación. Porque la verdad, con este tema del campamento, fue, fue una semana cargada y llena de obstáculos. Pero ahí es donde entra la fe, entra el dar pasos. Y bueno, acá estamos. Quizás esta semana fue muy difícil, eh, en lo personal también, ¿no? Eh, Como todos tenemos circunstancias, pero hay que dar pasos de fe y yo, bueno, justo hoy me tocó predicar la primera reunión y la verdad eh, es como que no, ya tenía, el Señor me fue mostrando desde hace tiempo el mensaje de hoy, pero era tanto vamos a decir, el consumo de tiempo, que la verdad yo ya estaba, yo no daba más, pero aún así tengo fe y el tiempo pasaba. Y tengo fe en que el Señor igual, ya sea corto o largo, el Señor algo va a dar en mí. Y no miro la circunstancia, trato de no mirar, de no ver de que el día se acerca y no terminé mi mensaje. Quizás hay cosas que no puedo agregar, cosas que no puede decir. También entendemos que nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo, pero no miré la circunstancia, no hay que mirar la circunstancia de que no voy a llegar o que voy a dar, sino rendirme a Él y dar y escuchar su voz y dar lo que Él me muestra. Eso es por fe. Así que hay mucho por ver todavía aún. Y bueno, y espero que eso siga obrando y obre también en la vida de cada uno. Que el Señor bendiga su palabra.